Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este ya quincenal, Viernes de Sueño y Neurociencias, por parte del Centro de Sueño y Neurociencias. Y vamos a dar un minutito más para que el público comience a conectarse. Mientras vamos a ir diciendo, hoy vamos a tratar un tema particularmente sensible, pero muy, muy importante, en particular para México y en general para el mundo, que es la salud mental para víctimas de violencia en México. Estuvieron haciendo algunos anuncios a través de nuestras redes sociales, a través de las redes sociales del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En algún momento vamos a hablar de este mecanismo. Así es que quienes están conectando, apuren a sus colegas, a sus invitados, para que se conecten y empezamos en unos segunditos más. Pues ahora sí, vamos a comenzar. Repito, el día de hoy vamos a tratar el tema de salud mental para víctimas de violencia en México. Y hoy nos acompañan dos invitados que les agradezco profundamente que estén aquí, no solamente por hablar de este tema, sino por las instituciones que representan y el trabajo tan arduo que han hecho los últimos 2 años para poder comprender y aportar a la salud mental de personas que han vivido violencia en nuestro país. Tenemos a la doctora Araceli Martínez. ¿Qué tal, Araceli? Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, Roberto. Aquí, emocionada y feliz de estar compartiendo con ustedes esta noche. Gracias, Araceli. Pues ya parte del público te conoce, ya has participado en algunos de nuestros webinars, pero te presento nuevamente. Araceli Martínez es investigadora postdoctoral de la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad de Iztapalapa y es colaboradora muy cercana del Centro de Sueño y Neurociencias. Ella tuvo a cargo desarrollar el proyecto del cual vamos a hablar esta noche, que es calidad de sueño y salud mental en periodistas, defensores de derechos humanos y o sus familiares víctimas de violencia en México. Les voy a contar un poco sobre el proceso de este proyecto, los resultados y qué sigue a futuro a partir de lo que ella y su grupo descubrieron. Y tenemos también al licenciado Ricardo Alonso Pavón, que es subdirector de medidas de protección del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Roberto. Muy bien. Muchas gracias por la invitación a este espacio. No, gracias a ustedes dos por haber aceptado la invitación. Y pues antes de empezar, el Centro de Sueño y Neurociencias ya es un poquito conocido en este canal, pero el mecanismo no tanto. Entonces, Ricardo, vamos a comenzar dándote la palabra para que nos hables un poco sobre qué es el mecanismo de protección, a qué se dedica, de dónde surge. Sí, muchas gracias, Roberto. Bueno, el mecanismo de protección en un sentido técnico, digamos, es un organismo descentralizado del gobierno de la Ciudad de México, encargado de velar por la protección hacia personas defensoras de derechos humanos y periodistas que han sido víctimas de alguna clase de violencia en el ejercicio o en el marco del ejercicio de su labor, ¿no? A eso nos dedicamos desde el mecanismo. El mecanismo surge justo de una demanda y de una exigencia social, más o menos por ahí del 2014, 2015 se empieza a diseñar el mecanismo en la Ciudad de México y viene de eso, ¿no? De una exigencia justo de periodistas y personas defensoras de derechos humanos que se enfrentaban a una escalada de violencia, pues que en años anteriores no se había visto o no se había visto en niveles tan dramáticos y a través de formas de violencia tan crueles o tan inhumanas en contra de estos sectores de la población, que además son muy importantes para la vida democrática, no solo de la Ciudad de México, sino en cualquier país por el tipo de trabajo que hacen, ¿no?
Entonces, justo a raíz de esta exigencia comienzan a generarse una serie de procesos de colaboración entre instancias de gobierno, organizaciones, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y es así que en 2016 se aprueba la Ley de Protección Integral a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del entonces del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y de ahí emana el mecanismo como institución gubernamental, ¿no? Aprovecho también para decir que el mecanismo no es solo una dependencia, ¿no? El mecanismo tiene 5 órganos de gobierno que son los que conforman en su integralidad el mecanismo como tal. Tiene una dirección general que es a la que estoy adscrito, en donde colaboro, que es como el brazo operativo de este mecanismo, ¿no? Pero el mecanismo en realidad engloba diferentes instancias de gobierno a través de una junta de gobierno y, y un consejo de evaluación de medidas, un consejo ciudadano y una mesa de trabajo multisectorial, ¿no? Cada uno de estos órganos integran, como decía, no solo instancias de gobierno, sino también una representación importante de personas periodistas o del gremio periodístico y también representantes de organizaciones de defensa de derechos humanos de la Ciudad de México, ¿no? Es así como se diseña el mecanismo desde un esquema de pesos y contrapesos y se diseñan también los primeros pasos para comenzar a dar o a brindar estos planes de protección, estrategias de protección hacia personas defensoras y periodistas que han sido, insisto, víctimas de diversos tipos de violencia en el ejercicio de su labor, ¿no? Entonces, no es, aunque formalmente es una institución del gobierno de la ciudad, está no solamente en estrecha relación, sino trabaja junto con organizaciones no gubernamentales, colectivos y personas que directamente inciden en esta problemática, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy importante para el público que nos escucha o que eventualmente nos puede escuchar con la videograbación, que se entienda esta importancia de una instancia gubernamental que no solo coopera, sino trabaja en conjunto con la sociedad civil. ¿Podrías hablar un poquito más de eso? ¿Por qué esa importancia y por qué esta forma de trabajo? Sí, es importante para empezar porque nace de un ejercicio de participación ciudadana, es decir, no fue la ocurrencia de algún actor político o la voluntad de algún actor político por ahí del 2014, del 2015, cuando comienza a diseñarse, sino que nace justo de un proceso en donde la misma ciudadanía, a través de organizaciones y representaciones de periodistas, exige que se tenga este mecanismo porque ya existía el mecanismo de protección federal, por ejemplo, ¿no? Y en la ciudad, como en el resto de estados del país, no existía nada parecido, y dado que viene y emana justo de un proceso de exigencia social, uno de sus elementos más importantes es precisamente la participación de la ciudadanía, no solo desde una lógica de consulta, como había venido pasando o como sigue pasando todavía en muchos otros organismos similares, en donde a la sociedad civil o a la ciudadanía que llega a participar en esta clase de organismos o instituciones, únicamente se les incluye a través, por ejemplo, de un consejo consultivo, en donde literalmente su voz, sus opiniones, su experiencia no tienen mayor incidencia más allá de poder justo dar una opinión que puede llegar a ser tomada en cuenta o no. En el caso del mecanismo, las representaciones de la sociedad civil participan en la Junta de Gobierno, tienen voz y voto en la Junta de Gobierno, participan también en el Consejo de Evaluación de Medidas, que es la máxima instancia en donde se diseñan, se implementan, se monitorean y se evalúan los planes de protección que se brindan a las personas. Ahí también tienen voz y voto en las decisiones que se toman ahí. Existe también como tal el Consejo Consultivo, que es el espacio en donde estas representaciones sociales se organizan para después llegar a tomar decisiones en estos otros 2 espacios, que es la Junta de Gobierno y el Consejo de Evaluación de Medidas, y existe la mesa multisectorial o de trabajo multisectorial, en donde también tienen un rol muy, muy importante, porque desde esta mesa es de donde se plantean las problemáticas públicas
que debemos atender en materia de libertad de expresión y defensa de derechos humanos en la ciudad para trasladarse, se plantean ahí y con la intención de que se conviertan en acciones o políticas públicas del gobierno de la ciudad con participación y vigilancia ciudadana, ¿no? Entonces, por eso es muy, muy importante estos elementos que lo diferencian de otros mecanismos que se fueron creando poco después del de la ciudad en los estados o incluso el mismo mecanismo federal, ¿no? Pues me parece fabulosa esta información, Ricardo, porque nos tiene que quedar claro que esta es una instancia hecha por y para los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? De Así nuestra es. ciudad en particular. Y yo creo que tiene que ser un modelo de trabajo para instancias similares en otras partes del país, ¿no? Y justamente como vamos a ver un poquito más adelante, el proyecto del que se va a hablar sobre salud mental y sueño en personas que el mecanismo atiende, pues no es solamente una orden que una instancia gubernamental otorga, es el interés que surge de las mismas personas afectadas, ¿no? Así Y es. claro, cuando se habla de mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ¿a qué tipo de protección se refiere? Bueno, ahí es bastante variado porque depende del tipo de riesgo que presente cada persona o cada organización. Aquí vale la pena aclarar que estas medidas o estos planes de protección se pueden brindar a personas en lo individual, pero también a colectividades, ¿no? Que pueden ser organizaciones legalmente constituidas, organizaciones sociales no constituidas o colectivos y colectivas de personas jóvenes o de diferentes sectores de la población, ¿no? Y ahí sí varía. La ley de protección integral enlista un conjunto de medidas que tienen que ver con acciones, por ejemplo, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Fiscalía o de la Secretaría del Trabajo, pero no se limita a esa lista que se plantea en la ley, sino que tenemos la ventaja, a diferencia de otras leyes similares, que podemos contemplar el contexto en el que se desarrolla la persona, podemos incluir incluso a las familias de las personas que están en riesgo o a las personas colaboradoras que trabajan en este tipo de situaciones para poder implementar diversos tipos de medidas que, insisto, pueden ser, digamos, desde las medidas más duras que tienen que ver con la protección directa de la policía o una atención inmediata de la fiscalía, hasta otro tipo de medidas que están contempladas en la ley como medidas sociales y que ahí puede caber pues prácticamente cualquier cosa que necesite la persona para recobrar su proyecto de vida y poder reincorporarse de nueva cuenta a las actividades que venía realizando y que tuvieron que interrumpirse debido a la situación de riesgo, ¿no? Y esto es algo como muy, muy importante porque todas las medidas o todo este plan de protección con medidas con la policía, con la fiscalía, con otras instancias de gobierno, hemos involucrado, por ejemplo, al Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, a la Secretaría de las Mujeres, al DIF, en fin, a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios. Tenemos la facultad de involucrar en los planes de protección y en la implementación de medidas a cualquier instancia del gobierno de la ciudad para darle justo un carácter de integralidad, ¿no? Y la integralidad lo que persigue es que justo la persona supere esa situación de víctima por la que está trabajando y pueda recuperar en la medida de lo posible el proyecto de vida que tenía o replantear un proyecto de vida nuevo que le permita seguir siendo partícipe de la vida social y recuperar, si es que llega a perderlos, sus lazos o redes sociales que pudo haber, que se pudieron haber visto afectadas, ¿no? Sus relaciones socioafectivas incluso. Entonces, justo hacia allá van encaminados todos los planes de protección y dependiendo del caso, hay casos que tienen solo un par de medidas, ¿no? Por ejemplo, una de las más básicas es el monitoreo telefónico que hacemos desde el mecanismo propiamente, en donde constantemente nos estamos comunicando con la persona para identificar si existe algún incidente de seguridad o alguna otra cosa que sea necesaria documentar, pero también para vigilar o acompañar a la persona
como en todas estas afectaciones emocionales que una agresión y que la violencia puede tener sobre ella, ¿no? Y va desde eso hasta, hemos tenido casos en donde las medidas son muy, muy diversas y son 6, 7, 8 o más medidas de protección implementadas por diferentes instancias del gobierno de la ciudad para garantizar primero, por supuesto, la seguridad de las personas y en un segundo momento que puedan recuperar su proyecto de vida. Pues, entonces, cuando hablamos de protección, porque generalmente alguien o nosotros que no conocemos a fondo este tipo de trabajo, pensamos la palabra protección como solo una cuestión de seguridad, de tipo policial quizá, ¿no? Y no, en Así realidad es. es una serie de medidas no solamente enfocadas en la seguridad de la persona, en no volver a ser víctimas de una situación que ya vivieron o similar, sino en reincorporarse a su vida cotidiana y retomar en lo posible su cotidianidad, no solamente la de la persona que vivió la violencia de manera directa, sino también sus familiares o personas aledañas a las cuales pudieron afectarse, ¿no? Así es. Perfecto. Vamos a hacer, acabamos de lanzar una pequeña pregunta como una especie de encuesta que agradeceremos respondan si conocían al mecanismo de protección integral a personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Ciudad de México, ¿no? Vamos a hacer un poquito este screening y voy a aprovechar a mandar saludos a personas que ya nos están escuchando y viendo: Alejandro Gatica, Mike Quesada, Rocío Manoatl, Carlos Contreras, gracias por escucharnos y recuerden que pueden hacer preguntas mediante este chat, yo se las haré llegar a y las ponentes. Y bueno, Ricardo, dentro de todas estas medidas que mencionaste que implican la reincorporación social en lo cotidiano, la seguridad de las personas, el trabajo con múltiples instituciones del gobierno y de la sociedad civil, ¿por qué el interés del mecanismo en estudiar la salud mental y el sueño de las personas que pueden ser atendidas ahí? Sí, fíjate que uno de los mandatos justo de la ley tiene que ver con la atención psicosocial de las personas y eso, como bien lo puntualizabas, implica un proceso de atención que va más allá de cualquier esquema de protección dura a través de la policía, por ejemplo, ¿no? Sino que tiene que ver mucho con escuchar a la persona y ver cuáles son esas otras esferas de su vida que puede ser lo familiar, puede ser la relación de pareja, pueden ser incluso temas de autoestima o autonomía, un montón de esferas de la vida de las personas que se pueden llegar a ver afectadas por una agresión, sobre todo cuando es una agresión que se deriva del trabajo de las personas, ¿no? Algo que hacen de manera, si no cotidiana, constante y que en muchos casos es ese trabajo a través del cual pues se ganan la vida, ¿no? Son productivos y productivas socialmente y pues todo eso se puede llegar a ver afectado y tiene un impacto emocional en las personas muy fuerte, ¿no? Y cuando nosotras y nosotros asumimos este encargo en el mecanismo en 2019, una de las primeras cosas que hicimos fue justo comenzar a reunirnos con organizaciones y con personas periodistas eh, justo para que nos dieran una especie de diagnóstico, de calificación de qué es lo que había estado pasando antes en el mecanismo, cómo había venido siendo ese proceso de atención y qué es, digamos, literalmente lo que les debíamos como servidores públicos o como instancia de gobierno, cuáles eran esos pendientes y cuáles eran esas cosas que se habían estado haciendo bien. Y uno de los pendientes más importantes que salía prácticamente en todas las conversaciones era la atención psicoemocional de las personas, ¿no? Justo porque decían, bueno, sí, me dieron medidas con la policía, me dieron tal apoyo, me canalizaron a tal institución, pero yo ya no puedo dormir, por ejemplo, ¿no? O tuve que aislarme de mi familia para no ponerles en riesgo, trato de hablar lo menos posible, ya no tengo meses o semanas sin ver a mi familia por miedo a ponerles en riesgo y pues eso tiene una afectación emocional muy grande que nadie está atendiendo, ¿no? O incluso personas desplazadas que están en situación de refugio en la ciudad que literalmente tienen que salir corriendo de sus estados de origen, de sus comunidades, y lo abandonan todo, ¿no? Abandonan trabajo, abandonan familia, abandonan la estabilidad económica que tenían, lo pierden todo, más que abandonarlo, lo pierden todo, ¿no? Y llegan en un estado
de vulnerabilidad emocional y psicológica también muy fuerte en la ciudad, que si no se atiende puede llegar a tener otro tipo de implicaciones o otro tipo de afectaciones que comienzan a ser como una bola de nieve, ¿no? Y comienzan a ser de un problema que a lo mejor pudo haberse atendido a tiempo, se comienzan a derivar muchos otros que después dificultan que la atención sea lo suficientemente efectiva, ¿no? Entonces, después de comenzar a escuchar a todas estas personas, llegamos a la conclusión de que uno de los pilares de atención del mecanismo en la nueva administración tendría que ser precisamente la atención psicológica y la atención emocional de las personas, ¿no? Porque si no logramos que recuperaran esa estabilidad emocional y esa estabilidad psicológica, difícilmente iban a recuperar un proyecto de vida estable, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí nace como este interés y esta voluntad de atender ese otro elemento también. Pues a mí me da un gusto muy particular que hayan vuelto a ver esta situación, porque la salud mental en México es un área muy, muy pequeñita a la que se le ha dado muy poca prioridad y, y en un contexto de violencia tan brutal como que estamos viviendo ya desde por lo menos 3 décadas en el país, es un tema que se tiene que abordar mucho más y no muchas instancias lo están haciendo, así es que yo celebro que lo hagan. Pero además no solamente lo están haciendo, y justamente es de lo que vamos ya a comenzar a hablar, dar esta atención psicoemocional, psicológica, psicosocial que ustedes proponen, no puede surgir de ocurrencias, ¿no? Tiene que surgir de los diagnósticos más precisos posibles. Así es. Haciendo una revisión rápida, por ejemplo, hay muy pocos estudios controlados sobre cuáles son los efectos de la violencia en periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos en México, ¿no? En la literatura científica solo hay 3 reportes, por ejemplo, para el caso de periodistas. Prácticamente no hay ningún estudio controlado en el caso de defensores y defensoras, ¿no? Tampoco lo hay de personas que tienen familiares desaparecidos, ¿no? Desaparecidas. Entonces, Así es. esta intención que ustedes hacen me da doblemente gusto porque además comenzaron a hacerla a partir de un diagnóstico que comenzó desde hace 2 años en conjunto con el Centro de Sueño y Neurociencias para antes de dar la atención, comprender de manera un poco más precisa qué es lo que se tiene que atender y entonces pensar la manera más adecuada para cómo atenderlo, ¿no? Así Y, es. y aquí pues voy a darle ya la palabra a Araceli para que nos platique un poco sobre cómo fue este proceso, Araceli, de hacer este estudio diagnóstico en personas defensoras, defensores, periodistas que han sido víctimas de violencia. Pues mira, bien como lo mencionas, este proyecto pues ya surgió desde 2019 en un contexto sin pandemia, donde todavía podíamos darnos el lujo de acercarnos a las personas directamente. Generalmente, bueno, asistíamos a foros o a talleres que ya tenía organizados o programados el mecanismo. Y pues nosotros directamente acudíamos a estas instituciones preparando sobre todo charlas para enfocadas en, sobre todo, comunicarles cuál es la importancia de un buen dormir, ¿no? Y cuáles son las consecuencias que no, pues, al no cubrir bien las horas de sueño. Y sobre todo también tener un sueño de calidad, que muchos de estos temas pues ya se han tocado en este webinar. Entonces, una vez transmitida esta información a la población de nuestro interés, a la población vulnerable en este sentido, nos acercábamos haciéndoles una invitación, informándoles sobre este nuevo proyecto que estaba surgiendo y enfocándonos también primero en hacer un diagnóstico exhaustivo sobre pues la salud mental, ¿no? Como bien lo mencionas, la salud mental pues es un problema muy, muy fuerte aquí en nuestro país, bueno, mundialmente, pero sobre todo aquí también en México, porque también muchas personas tienen esta estigmatización, ¿no? Así como de, bueno, es que si esta persona tiene una afectación en la salud mental, mejor que no lo diga, mejor te lo quedas, mejor solamente, pues que no se sepa, ¿no? Porque entonces ya era señalado. Entonces creo que es muy importante el romper también, ¿no? Con este estigma y pues cómo lo podemos hacer, pues el irnos justo acercándonos hacia estas instituciones, hacia transmitir esta información de manera adecuada.
Entonces, con base en esto, pues empezamos a hacer un diagnóstico primero para evaluar de manera como general, hacer un tamizaje de cómo se encuentra el estado de salud mental de las personas, pero no solamente con esto, ¿no? Sino también hacer una evaluación, pues, de su calidad de sueño y de cuáles eran sus prácticas de higiene de sueño, porque sabemos que la mayoría de los trastornos mentales cursan con trastornos de sueño. Y muchas veces esa parte no se atiende o se deja de lado. A lo mejor acuden a una atención psiquiátrica, pero esta sintomatología que también conforma parte del cuadro diagnóstico de algún trastorno, a lo mejor de depresión, de ansiedad o de estrés postraumático, pues lo dejan de un lado. Y si no se da esta atención integral, pues la persona se queda como también estancada en esta parte, no puede mejorar, ¿no? Más allá pues, de manera general. Entonces, pues realizamos esta evaluación también de la calidad de sueño, de la salud mental, y otra cosa también muy importante que nos llamó la atención atender fue a la regulación emocional, porque muchas veces las personas que tienen una afectación, un trastorno de sueño, no tienen una adecuada regulación emocional. También la regulación empática muchas veces se ve afectada, se pierde. Y queríamos hacer una evaluación en este sentido. Y otra de las cosas que también evaluamos, por eso digo que fue un diagnóstico pues bastante exhaustivo, fueron también las habilidades cognitivas, tales como la atención, la memoria, la concentración. Sabemos también, y lo hemos visto en estos webinars, que muchas veces pues el tener un sueño de mala calidad también va a afectar en estos problemas, ¿no? Nosotros nos vamos a sentir, no vamos a atender a lo largo del día, nos vamos a sentir irritables, con una afectación en la memoria, que pues a la larga va teniendo como graves consecuencias. Entonces, al tener este diagnóstico completo y además también realizar una entrevista psiquiátrica, que fue también lo que hicimos, para observar si adicionalmente había comorbilidad con otros trastornos mentales, porque hemos sabido que las personas que tienen o que han vivido una experiencia de violencia, generalmente no solamente desarrollan una afectación, un trastorno mental, sino que pueden ir implicados varios, como por ejemplo la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático o el abuso de sustancias. Entonces, pues también el realizar esta evaluación pues nos daba un panorama para observar cómo se encontraba tanto la población en general, porque es también importante observar que pues esta población tiene determinadas características, y también en lo individual, ¿no? Porque pues generalmente, bueno, aunque se comporte la población de alguna manera, pues hay particularidades, hay cosas o características individuales que también se tienen que atender de manera particular. Y pues, como dice Magic Esca, aquí en el público, eso debe haber sido un gran reto porque hay muchos tabús todavía acerca de la atención psicológica, ¿no? Estas etiquetas de estás loco, estás loca, Sí, hacen que las personas piensen que atenderse es algo malo, ¿no? y creo que es muy pertinente, fue súper pertinente que fuera a través de esta institución, porque las personas, o sea, generalmente cuando ya acuden a una institución, cuando ya acuden buscando ayuda, es más fácil que se pueda trabajar con este tipo de población porque realmente están preocupadas, ¿no? Están interesadas en poder tener una mejoría. Y bueno, otra de las también evaluaciones que se me pasó platicarte ahorita fue que también hicimos una evaluación con un estudio polisomnográfico, con un estudio de sueño, que también ya se ha hablado en este webinar. El técnico Alejandro Gatica nos platicó un poquito como sobre qué iba los estudios de sueño. Y pues particularmente también el realizar esta evaluación nos permite o nos permitió observar si también se presentaban algunos otros trastornos de sueño, como apnea de sueño, movimientos periódicos de las extremidades, que también ya se han tocado en este sentido, porque en la literatura también se ha encontrado que las personas que viven esta situación de violencia y desarrollan estrés postraumático también pueden cursar con algún otro trastorno de sueño que pues les ve afectado, ¿no? Su calidad de sueño y su salud mental en general. Entonces, entiendo que las personas que participaron en este estudio, en esta fase diagnóstica por lo menos, fueron personas que acudieron al mecanismo, eh, fueron invitadas a participar voluntariamente en el estudio, tenían este interés
Y en el estudio se realizaron evaluaciones sobre salud mental, particularmente ansiedad, depresión, estrés postraumático, también cuestiones cognitivas como atención, memoria Ujú. y calidad de sueño, higiene de sueño, tanto con medidas objetivas o subjetivas, ¿no? Con polisomnografía, como se ha tratado anteriormente. ¿Y qué salió, Araceli? ¿Cuál fue el diagnóstico de esta población? Pues mira, hubo datos bastante interesantes porque, bueno, algunos sí coinciden con la literatura, justo la mayor, bueno, el mayor porcentaje de la población presenta, además del trastorno de estrés postraumático, asociado también a ansiedad, niveles altos de ansiedad y de depresión. La mayoría también, bueno, algunos presentan adicción a sustancias como el alcohol, ajá, u otras drogas. Y además de esto, bueno, lo que nos llamó bastante la atención es que anteriormente se ha discutido o se ha encontrado que las personas que tienen un mal sueño, un inadecuado sueño, desarrollan una poca empatía y afectación en la regulación emocional. Lo que encontramos en esta población, en particular de periodistas y defensores de derechos humanos, es que tienen altos niveles empáticos y sobre todo de preocupación empática. Entonces, al parecer, o sea, el construir justo el que las personas acudan a una institución donde se saben que van a recibir alguna protección y que pueden hacer lazos y construir redes de apoyo entre ellos, pues favorece estas actitudes empáticas, esta regulación emocional y este manejo también, ¿no? De un poco de esta parte de resiliencia. Entonces, esto es bastante valioso, bastante importante porque también, pues esto también indica que pueden mejorar, ¿no? De manera más eficiente cuando se les brinda alguna atención terapéutica. Cuando dices que la mayoría de las personas fue diagnosticada con estrés postraumático, nos referimos entonces a situaciones que las personas siguen experimentando y viviendo como tal cual, como algo traumático por una experiencia violenta que vivieron. Y esto puede desencadenar depresión y ansiedad. ¿Entendí eso bien? Así es. Bueno, generalmente, digamos que se desarrolla este trastorno. No se sabe si primero se desencadena la ansiedad y la depresión y luego el estrés postraumático. Eso es algo que no se ha definido muy bien. Pero algo que nos llamó mucho la atención es que en la literatura se reporta que aproximadamente el 4% de la población que se ve expuesta ante un evento de violencia desarrolla estrés postraumático. En esta población encontramos en los participantes que evaluamos que casi el 80% tiene esta característica, esta sintomatología de estrés postraumático, asociado también a un alto porcentaje, sobre todo de ansiedad, con niveles graves. Es decir, pensemos en un país como México, donde vivimos una violencia constante, pensaríamos que aproximadamente el 4% de la población tendría estrés postraumático. Pero en el Ujú. caso particular de personas periodistas y defensoras de derechos humanos, es el 80%, Sí, ¿no? sí, esto es bastante, pues, dramático, bastante grave y muy importante porque nos está diciendo también que recibir una atención adecuada, una atención a tiempo, pues puede mejorar de manera importante, ¿no? Esta sintomatología. ¿Y el sueño, qué tipo de alteraciones en sueño se observaron, si es que se observaron? Sí, de hecho, se observaron también, bueno, gracias a los estudios polisomnográficos y a entrevistas clínicas también de sueño, encontramos que la mayoría de la población cursa sobre todo con insomnio, con pesadillas, con movimientos periódicos de las extremidades y también con apnea de sueño. Entonces, pues una atención adecuada también pues va a mejorar en este sentido pues su calidad de sueño. Y esto hace que caigan en un círculo inacabable, porque entonces tienen un trastorno de estrés postraumático que puede estar asociado a depresión y ansiedad. Eso provoca insomnio, pero el mismo insomnio también provoca depresión y ansiedad, Así y es. les provoca fatiga, les dificulta su reincorporación a su vida cotidiana, a su vida laboral. Eso incrementa la depresión y se vuelve un ciclo tremendo, ¿no? Claro, interminable. Y entonces, pues, por eso es importante hacer sobre todo, pues, evaluación
¿no? Primero, adecuada, pertinente, porque no vamos a poder hacer o ofrecer algún tipo de terapia, digamos, general, sino que hay que saber primero cuál es el problema por el que cursa esta persona, el trastorno de sueño asociado, y pues con ello también pues hacer una terapia, ¿no? Adecuada a cada una de las personas. Y ya que se tuvo este diagnóstico, ¿cuál fue el siguiente paso? ¿Hicieron alguna intervención? Sí, bueno, lo que se encontró y también pues esto lo hemos hecho basados mucho en la revisión de la literatura, encontramos que sobre todo por las características de esta población que es vulnerable a que si reciben algún tipo de terapia, pues pueden generar esta revictimización, nuevamente pues se abren, ¿no? Ventanas que a lo mejor ellos, digo, puertas que a lo mejor ellos ya pues tenían o estaban como construyendo o cerrando con sus redes de apoyo y demás. Y bueno, la terapia más adecuada también para hacer una total, digamos, mejoría también en su calidad de sueño, pues ha sido la terapia cognitivo-conductual, que esa es la que hemos estado llevando a cabo desde la clínica de sueño. Terapia cognitivo-conductual para sueño en particular. Para sueño, particularmente también, sobre todo, pues para el tratamiento de insomnio y de pesadillas, que es lo que la mayoría de nuestra población presenta. Entonces, ya una vez detectado el diagnóstico, hicieron intervenciones con terapia cognitivo-conductual para mejorar la calidad de sueño sin necesidad de tocar temas sobre las circunstancias violentas que vivieron para evitar la victimización. Claro. ¿Y cuáles fueron los resultados de esa intervención? ¿Fue útil? ¿Le sirvió a los participantes? Me gustaría aquí en este sentido, bueno, compartir mi pantalla. No sé si ya la están viendo. Ya. Mira, entonces, justamente lo que encontramos fue bastante interesante. Bueno, realizamos evaluación tanto pre como post intervención. Esto también es muy importante para saber si esta terapia de alguna manera ayudó en la mejoría, ¿no? En la calidad de sueño y también en mejorar la salud mental, que ya se había reportado en la literatura. Entonces, lo que les estoy mostrando aquí es una gráfica. EPHS indica las prácticas de higiene de sueño. Estas prácticas de higiene de sueño se refieren sobre todo a, pues, a lo mejor conductas o prácticas que la mayoría de la población, o más bien la mayoría de las personas llevamos a cabo a lo largo del día, que se refieren, por ejemplo, pues a disminuir el consumo de café, de bebidas energetizantes, de ejercicio, ¿no? A reducir estas prácticas que afectan de manera directa a nuestro sueño. Entonces, aquí les estoy indicando en esta gráfica, está dividido en las personas que tuvieron pésima, mala, regular, buena y excelente higiene de sueño. Entonces, en color aquí gris, pueden ver las evaluaciones pre-tratamiento, pre-terapia, y en naranja podemos ver los puntajes que obtuvieron post-terapia. Entonces podemos darnos cuenta que la mayoría de las personas, de los participantes, aquí les estoy mostrando datos de 12 personas, de 12 participantes, mejoraron de manera importante en las prácticas de higiene de sueño, ¿no? Entonces, de hecho, pues pasando incluso a tener algunas de ellas, o sea, 3 personas, excelentes prácticas de higiene de sueño. El CPCS en este caso indica o es un índice de calidad de sueño, porque no es lo mismo que nosotros tengamos prácticas adecuadas de higiene de sueño a que tengamos una buena calidad de sueño, ¿no? O sea, muchas veces esta calidad de sueño, aunque nosotros hagamos o tengamos todas las prácticas adecuadas para tener un buen descanso, a lo mejor se puede ver afectada por la presencia de algún trastorno de sueño. Entonces, en este caso, este índice, está indicado aquí en línea punteada el número 5. Un índice mayor a 5 nos indica que tenemos una mala calidad de sueño. Y aquí estamos observando que en la mayoría de estos participantes, pues mostraron una mejoría, ¿sí? E incluso estamos viendo aquí 6 personas mostraron puntajes menores a 5, o sea, mejoraron de manera importante su calidad de sueño después de la intervención terapéutica, que aquí como lo vemos en gris, pues todos presentaban una mala calidad de sueño. También observamos mejorías de manera importante, bueno, que dijimos, ok, o sea, hubo una mejoría en la calidad, en la higiene de sueño, pero tal vez pues las personas piensan, es que esta terapia está enfocada a mejorar la calidad de sueño, ¿no? A los trastornos de sueño.
pero de manera interesante lo observamos que también mejoró, o sea, sin tocar el tema, ¿no? De alguna vivencia en específica que hayan vivido. Mejoraron también tanto en la depresión, que estamos viendo aquí en esta gráfica que dice BDI, mejoraron la sintomatología para depresión y para ansiedad, que aquí está indicado como BAI. Entonces, la mayoría de las personas, incluso pues 6 participantes, tuvieron ahora, después de la evaluación de la intervención terapéutica, puntajes mínimos de depresión y también redujeron de manera drástica, de manera importante, sus niveles de ansiedad. Y de manera general también en la escala de estrés postraumático, que lo estamos viendo aquí, es EGSR, el puntaje global. En este caso, el puntaje o el punto de corte es de 20. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que tienen un puntaje superior a 20, de acuerdo a esta escala, indica que tienen esta sintomatología de estrés postraumático. Y también, como lo pueden ver aquí en postterapia, están las barritas de color rojo. Se mejoró, se disminuyó de manera importante, incluso en 6 de estas personas, pues estos niveles, ¿no?, del puntaje global se redujeron de manera importante. Y también, bueno, estamos viendo ahí algunos otros factores en los cuales se engloba esta sintomatología, como de reexperimentación, evitación, y en este caso, pues también se produjo una disminución importante de esta sintomatología particular. Entonces, como podemos ver, pues la terapia cognitivo-conductual para el tratamiento de sueño, de estos problemas de sueño, además de mejorar su calidad de sueño, de sus prácticas de higiene de sueño, pues también mejoró su salud mental de manera muy importante. Y quiero recalcar acá que es impresionante porque la terapia cognitivo-conductual solo consta de 6 sesiones. O sea, 2 sesiones son grupales, donde se da una intervención que se llama psicoeducación. Generalmente en esta psicoeducación el terapeuta pues está enfocado sobre todo en dar conceptos generales. Él también a lo mejor desmitificar algunas ideas que se tienen erróneas sobre el sueño. Y en las otras terapias, en las otras sesiones, que son 4 sesiones ya individuales, se toca con cada uno de los participantes ya su problema de manera individual, o sea, el trastorno de sueño que lleguen a presentar. Entonces, es impresionante cómo en tan poco tiempo puede haber una mejoría pues tan dramática, ¿no? 6 sesiones, ¿te refieres a una sesión por semana? Una sesión semanal, sí, O sea, de 1 hora. tienen entre manos entonces un tipo de atención enfocada solamente en sueño, que no requiere abordar la experiencia violenta nuevamente y que con la mera mejora en la calidad de sueño y en prácticas de sueño, también hay una mejora en depresión, en ansiedad, en estrés postraumático y en ciertas habilidades como memoria y atención. Así es. Y en 6 sesiones. En 6 sesiones. 6 semanas aproximadamente. Entonces, se tiene una propuesta de intervención útil, relativamente rápida, y que evita la revictimización, que es algo muy sensible, muy importante para este tipo de población. Y entonces, ¿qué sigue ya con esto en manos, Ricardo y Araceli? Ya se hizo el diagnóstico, ya se probó que la intervención sirve y es útil. ¿Cuál es el siguiente paso para brindar atención a estas personas en nuestro país y en nuestra ciudad en particular? Pues ya que demostramos, perdón, Ricardo, si me permites No, igual. adelante, Araceli. Justo ya que demostramos esta alta efectividad de este tratamiento, pues el seguir atendiendo a más personas. Además, ahora también la propuesta, pues es además de ofrecer esta terapia cognitivo-conductual, también es ofrecer técnicas de meditación que se ha demostrado en la literatura que complementar este tipo de terapia cognitivo-conductual con estas técnicas de meditación, que pues además ayuda a disminuir de manera importante los niveles de ansiedad, va a mejorar aún más y mantener, porque también es importante, ¿no?, que si una terapia, si un tratamiento o intervención tiene un efecto, que este efecto no sea a corto plazo, ¿no?, sino que sea mantenido a largo plazo. Entonces, para que aún haya un efecto pues más duradero, con esta combinación es pues excelente. Ok. Ricardo. Sí, así es. Y
Y pues bueno, decir nada más que justo lo que sigue es, como bien lo menciona la doctora Araceli, continuar con estos procesos de atención, ¿no? Y desde el mecanismo de qué forma vamos a continuar, pues ya que todo este proceso colaborativo entre el mecanismo de protección, aquí también me gustaría señalar que hubo un apoyo y una colaboración muy importante de la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, lo que antes era el Programa de Derechos Humanos. Todo este proceso lo hemos impulsado en conjunto, junto, por supuesto, con el Centro de Sueño y Neurociencias, ¿no? Entonces, después de estos 2 años de los que ya nos platicó la doctora Araceli respecto del diagnóstico de este primer piloto como de intervención, ahora lo que existe es una metodología de intervención para esta población en específico, ¿no? Y también vale la pena decir que no solo aplica para personas defensoras o periodistas, sino aplica para personas que han sido víctimas de violencia extrema en el país, como pueden ser las personas familiares de personas desaparecidas, ¿no? Entonces es una metodología de intervención probada, fundamentada no solo desde un aspecto teórico, sino también desde un aspecto práctico, ¿no? Fueron 2 años de trabajo y ahora lo que sigue desde el mecanismo es ya convertimos esto en una medida de protección más, ¿no? Es decir, a esa amplia lista que ya teníamos de medidas de protección para las personas que se acercan a nuestra institución, tenemos también ahora este proceso de atención específico para trabajar y sanar trastornos del sueño derivados de hechos violentos que puedan afectar a las personas, ¿no? Entonces, la atención es todavía más integral, ¿no? Ya no solo tenemos esto que les comentaba hace rato, ¿no? De las medidas más duras con la policía, por ejemplo, tenemos también otro tipo de medidas con otras instancias del gobierno, tenemos atención psicológica para las personas y tenemos ahora vamos a sumar la atención a los trastornos de sueño ya mucho más específicamente, ¿no? Entonces, sumamos con esto a la integralidad de la atención desde el mecanismo y la lógica es continuar sumando otros aspectos, otros escenarios, otras esferas que se ven afectadas en la vida de las personas después de sufrir estos hechos victimizantes para garantizar más y más la atención integral. Pues voy a aprovechar a enviar saludos a David GN Tesla y a Javier Hafhaf, que aparte nos dice que buenas noches, que es importante que se les brinde atención mental y psicológica a esta población, ¿no? Y pues yo me sumo también a esto que dice Javier. Y entonces entiendo, Ricardo, y entiendo, Araceli, que si en el público hay personas o si eventualmente alguien del público conoce a una persona que quisiera recibir esta atención, puede entrar en contacto tanto con el Centro de Sueño y Neurociencias como con el mecanismo, ¿cierto? Así es. Ricardo, si hay personas que han sido víctimas de violencia o conocen víctimas de violencia que quisieran ser atendidas por el mecanismo, ¿cómo los contactan? Sí, puede ser a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y en Facebook como @MPICDMX. También tenemos 2 teléfonos de atención, el de la oficina, por ahí si tienen dónde apuntar y si no se los apuntamos también acá o no sé si podamos apuntárselos en el Facebook, pero se los menciono: 55 18 7354 es el teléfono de la oficina, lo repito, 55 18 7354, y tenemos un celular también que está en la coordinación, en una de las coordinaciones del mecanismo, que es el 55 46 15 15 60. 55 46 15 15 60. Nosotros vamos a colocar esos datos de contacto, tanto de la página como del teléfono, inmediatamente ahorita que termine el webinar. También vamos a ponerlo en algunos posts sobre el resumen de lo que fue esa plática y en la videograbación para que la gente los contacte. Si hay alguien en el público que haya sido víctima de violencia y quisiera recibir atención o compartir su experiencia, ¿no?
no tiene que hacerlo público, nos puede enviar un mensaje en privado, con todo gusto lo recibiremos. También preguntas muy concretas que quisieran recibir, ya saben que nos las pueden hacer llegar en el chat público de esta plática o por mensaje privado. Les vamos a dar la atención de manera lo más inmediata posible. Ya se están colocando ahorita ahí los teléfonos de atención. Y en el caso del Centro de Sueño y Neurociencias, pueden contactar tanto con la doctora Araceli Martínez como con algún otro miembro del centro a través de la página http://descansamejor.com o escribirnos al correo electrónico info@descansamejor.com. Escribirnos también al WhatsApp 55 63 26 99 46. Pues no me queda más que felicitarlos a todas las personas que hicieron posible este proyecto, a todos los miembros del mecanismo. Ricardo, muchas felicidades por este apoyo que dieron al Centro de Neurociencias y a las personas que deben ser atendidas sobre todo. Y a Araceli y tu equipo por haber hecho este trabajo que seguramente en esta media hora parece como sencillo, ¿no? Decir que salió el diagnóstico, pero fueron 2 años de estar hablando con gente, haciendo cuestionarios, análisis, etcétera, ¿no? Y yo celebro, y seguramente muchas de las personas que nos están escuchando, que se tenga una medida más para atender la salud mental de esta población, que aparte puede ser generalizada a otras personas que han vivido otros tipos de violencia y que puede ser un modelo de atención en el país, ¿no? Así es. Así es. Pues muchas gracias, Araceli y Ricardo. Muchas gracias a todos por escuchar y por vernos. No, pues muchas gracias también por permitirnos como abrir este espacio, porque es muy importante la difusión de esta información, ¿no? Sobre todo, pues, la transmisión también que invitarlos a que no se queden callados, a que no vivan la situación solos, que traten de buscar ayuda y que pues esa ayuda pues es bastante importante, porque además pues en una situación, en un país como en México, se ha demostrado en estadísticas que las personas después de vivir un tipo o una violencia tardan incluso de 4 a 20 años en buscar esta atención y pues lo cual ya es bastante tarde. Entonces, hacer un llamado para que busquen sobre todo una atención oportuna y que tengan una mejoría, ¿no? En todas las esferas de su vida. Voy a aprovechar, nos acaban de llegar nuevos comentarios de Elba Chávez Bisuet. Qué trabajo tan importante, lástima que sea tan invisible, pero es muy importante abordarlo, trabajarlo, difundirlo y hacer conciencia en toda la sociedad. Felicidades a ambos. Vamos a estar haciendo publicidad de estos resultados, ¿no? Y diciendo los teléfonos de contacto constantemente, precisamente para visibilizar la importancia de este trabajo. Gabriela Romero Arredondo también los felicita por la información. Gracias. Carlos Contreras dice, dada la invitación que se hace, ¿qué espectro de atención a víctimas cubre el mecanismo? Esta pregunta es para ti, Ricardo. ¿Violencia de género, doméstica, laboral, por ejemplo? ¿Qué tipo de aspectos de violencia aborda? Abordamos específicamente cualquier clase de violencia que se derive directamente del ejercicio periodístico, por ejemplo, o del ejercicio de la defensa de derechos humanos en la Ciudad de México, ¿no? Sabemos que muchas veces, o más bien siempre, la violencia nunca viene en una sola categoría, en una sola línea, sino que son múltiples violencias las que se padecen cuando se enfrentan este tipo de situaciones, ¿no? Sin embargo, desde el mecanismo nos enfocamos en aquellas violencias que se producen a consecuencia del trabajo de personas defensoras y personas periodistas, ¿no? Sin embargo, una vez que las personas llegan con nosotros y nosotras al mecanismo, la atención es lo más integral posible, ¿no? Si hay, por ejemplo, si llega una persona periodista que fue amenazada por algún grupo de la delincuencia, por ejemplo, por una serie de notas o investigaciones que publicó, y al momento de nosotros y nosotras elaborar este diagnóstico o esta evaluación del riesgo de esta persona, detectamos que además de eso tiene o sufre, por ejemplo, si fuera mujer, otro tipo de violencia en el hogar,
Entonces, si bien no la atendemos desde el mecanismo de manera directa, sí la canalizamos a las instancias correspondientes, como pudiera ser el DIF o la Secretaría de la Mujer, y no es una canalización que se quede así como mandamos un oficio para que te atiendan, ¿no? Sino que nosotros acompañamos todo el proceso hasta que la persona es atendida y luego vamos evaluando y monitoreando todo el proceso de atención mientras la persona esté incorporada o esté siendo atendida desde el mecanismo, ¿no? Entonces, sí atendemos prácticamente eh, cualquier clase de violencia que se presente, además de la violencia por la labor que pueden llegar a desempeñar, ¿no? Si llega una persona, por ejemplo, que es persona defensora, eh, y la violencia que sufre no es directamente por la labor que realiza, sino a lo mejor por un problema de vecinos, entonces ahí ya la atención es más indirecta, ¿no? Nosotros igual le acompañamos, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita, por ejemplo, a la Prosoc, si es un problema de violencia en un condomino o con un condomino, le acompañamos a la Prosoc, garantizamos su atención y una vez que comienza ahí el proceso de atención, ahí termina el acompañamiento del mecanismo, ¿no? Ya no damos este seguimiento puntual y profundo como sí lo hacemos con aquellos casos donde la violencia es directamente por la labor que desempeñan las personas. Entonces, si en el público hubiera personas defensoras o periodistas que quisieran recibir atención, los pueden contactar. Pero si hubiera personas que sufren otro tipo de violencias, no por su labor como defensoras ni como periodistas, pero que también quisieran contactarlos para que los orienten sobre dónde ser atendidos, también puede ser una vía. También puede ser, sí, por supuesto. Y Araceli, en caso, el proyecto el que nos hablaste se enfocó en personas periodistas y defensoras de derechos humanos, algunas personas también familiares de personas desaparecidas, pero si alguna persona víctima de violencia de género, por ejemplo, violencia doméstica o laboral, también quisiera recibir la atención de la que nos hablaste, también es posible, no se restringe a personas defensoras y periodistas, ¿verdad? Claro, no, no es restringido sobre todo este tipo de terapia, de intervención que se ha estructurado y entonces pues pueden acudir o pedir información directamente en la clínica de sueño para que se les brinde esta atención. Perfecto. Pues yo ya no tengo nada más que decirles gracias. A ustedes dos, Araceli y Ricardo, al público que nos escuchó, que hizo preguntas. Eh, no sé si tengan algo más que agregar. Sí, yo quisiera aprovechar el espacio para hacerles una invitación. El próximo 18 de marzo vamos a tener precisamente un taller sobre higiene del sueño. Este taller está dirigido a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Será el próximo 18 de marzo de 4 a 6 de la tarde. Por ahí también me parece que en el Facebook les van a estar compartiendo el link del enlace para el registro. Todas aquellas personas que sean defensoras de derechos humanos o que ejerzan el periodismo o la libertad de expresión desde cualquier trinchera, ¿no? No solo desde este trabajo en medios formales de comunicación, sino cualquier clase de actividad que abone a la libertad de expresión pueden tomar este taller. Están cordialmente invitados y es una de las acciones que se desprende justo de todo este proceso que ya nos compartía la doctora Araceli, ¿no? También decir que desde la mesa de trabajo multisectorial, desde el mecanismo, durante todo este año vamos a estar dando seguimiento a las acciones que se plantearon en torno precisamente a esta temática, ¿no? El cuidado de la salud emocional y la calidad del sueño, personas defensoras y periodistas. Perfecto, pues ya saben, 18 de marzo, que es el próximo jueves, el jueves de la siguiente semana, de 4 a 6 p.m. en las redes sociales del Centro Sueño y Neurociencias y en las redes sociales del Mecanismo de Protección Integral van a estar circulándose las formas de registro para que vayan a este taller sobre higiene del sueño y salud mental. Así es. Pues, Y bueno, pues muchas gracias por la invitación y por la participación. muchas gracias a todos, a todas. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias.